vuelta con Cerrando la Noche. De inmediato vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña Dora Eusebio Gotró, quien es candidata a diputada en la circunscripción número 1 por el partido Patria para Todos y Todas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto de estar con ustedes en este programa que en las noches cuando me desvelo lo pongo, lo veo. Excelente, excelente. Efectivamente, yo soy candidata a diputada por el partido Patria para Todos y Todas, que lleva en la boleta presidencial el doctor Fulgencio Severino y como vicepresidenta a Francisca Peguero. Nosotros tenemos en conjunto, yo pertenezco también al movimiento político Redes, tenemos un movimiento que ha hecho con Patria para Todos un proceso unitario, viene siendo un proceso unitario, con otros grupos también políticos. Nosotros tenemos una visión de conjunto diferente, en el orden de que entendemos que hay que luchar por una sociedad realmente democrática, por la soberanía nacional, por el respeto de los bienes públicos, por la pulcritud en la administración y la labor en cuanto al diputado o diputada se refiere, una labor de carácter comunitario y recíproco, es decir, de constantes encuentros con esa persona, con esa circunscripción que nos ha elegido para la representación, porque finalmente el diputado o la diputada lo que es un representante de esa comunidad a la que se debe. O sea, no es un funcionario elegido para hacerse de dinero, para hacerse con un nombre y continuar hacia arriba, ascendiendo al poder en la búsqueda de posiciones políticas más altas. Entonces, en el caso de Patria para Todos, nos diferenciamos y se lo quiero decir muy claramente a la población. Cuando se han hecho estudios, se han hecho encuestas, la mayoría de la gente dice que percibe la corrupción que viene desde arriba, que no le tiene confianza a los legisladores, ni a la Cámara Alta ni a la Cámara Baja, porque siente que son corruptos. Y cómo no va a percibir la población eso, si recientemente el diputado Gutiérrez acaba de ser condenado a prisión en los Estados Unidos por traficar cocaína hacia ese país. Entonces hay otra diputada también de Bonao, me parece, a la espera de un juicio político por las mismas circunstancias. Entonces, ¿cómo va a tener la población confianza en unos legisladores y legisladoras que exhiben ese comportamiento antiético? Nosotros nos planteamos otra cosa. En realidad, ninguno de los que estamos aspirando perseguimos el puesto de funcionario público electivo, de ser diputado, diputada, senador, senadora, presidente o vicepresidente, porque lo necesita, porque en realidad somos personas que nos conformamos con lo que ganamos, tenemos principios éticos y no necesitamos de un sueldito de un sueldo de diputado para vivir. Entonces es por un estado de conciencia colectiva que tiene el grupo de que este país tiene que cambiar, de que los grupos tradicionales, los partidos tradicionales, como el PLD, que estuvo 20 años en el poder y introdujo varios cambios, porque no se puede negar. El PRM lleva 4 años más o menos continuando el programa originario del PLD.
y los propios suyos, pero nosotros nos damos cuenta, y yo como feminista pienso, hasta aquí llegaron, ya no hay más posibilidad de que con respecto a la mujer y con respecto a las necesidades sociales se den más avances, por eso avanzan y retroceden, por eso aprueban algunos proyectos de ley sin leerlos. Eso es también un propósito que nosotros nos hacemos en caso de ser favorecida con el voto popular. Y vuelvo y le digo a la población, aquí está la posibilidad, aquí está una oportunidad de votar por diputados y diputadas realmente honestos. Doctora, evidentemente que usted no se acostó y se despertó con que voy a ser candidata a diputada mañana. Eso, por lo que acaba de explicar, parece que es un proceso de maduración y de conciencia, como usted ha planteado. Y para poner un poco en contexto a nuestra teleaudiencia, nos gustaría saber un poco sobre su trabajo político y social en la circunscripción a la que usted aspira representar en el Congreso Nacional, concretamente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sí, he elaborado mi programa, del que ya he señalado algunas cosas, y mi primera actividad será la de estar pendiente ante cada proyecto de ley y donde sea posible plantear la equidad de género y la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos y en todos los terrenos, y sobre todo en la participación política y en la toma de decisiones. Los ministerios públicos nuestros están encabezados por hombres. La Cámara de Diputados ha venido aumentando, a pesar de que en el cuatrenio pasado descendió a 24. En el anterior eran 27 el porcentaje de las diputadas, ahora bajó a 24. La Cámara Alta aumentó un tantito, pero son 4 senadoras apenas. Entonces, los puestos de decisión están en las manos de los hombres. Entonces, si nosotros queremos una sociedad democrática, si nosotros le vamos a hacer justicia a la Constitución de la República y al artículo que plantea realmente la igualdad del hombre y la mujer, entonces tenemos que buscar, como dice la propia Constitución, implementos, elementos, herramientas para hacer posible esa igualdad. Y en ese sentido, plantearnos la equidad de género, plantearnos, el partido se plantea la paridad, el 50-50. Ahora bien, esto tiene que seguir siendo trabajado porque las mujeres tienen desconfianza con el sistema, le tienen desconfianza, tanto para integrarse a la vida política como para participar como candidatas. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer para ganarnos su confianza, pero ellas trabajan en las comunidades de base, ellas están integradas en las asociaciones, en los grupos de salud, que usted va a Buenos Aires, que usted va a cualquier comunidad, Bella Colina, usted las encuentra trabajando en la comunidad, pero sin embargo son renuentes porque nosotras invitamos a algunas a que participaran conjuntamente con nosotras y son renuentes a la participación política. Bueno, pues nosotras también nos planteamos, en el caso de la violencia de género, la creación de un sistema integral. Cuando hablo de un sistema integral, quiero decir que lo relativo a la violencia de género no solamente toca al Ministerio Público, a la Policía Nacional, no. También debe de intervenir en ello el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Hay que educar a los muchachos para que no ataquen las compañeritas desde la pequeña infancia. Y el Ministerio de Salud tiene que dar siempre constancia, tiene que dar
información de las mujeres que reciben víctimas de violencia. Pero también nos planteamos en ese proyecto la presencia activa de la comunidad. La comunidad, formar una especie de consejos con esas entidades públicas y grupos comunitarios que sean vigilantes permanentes, porque nosotros tenemos que hacer una labor, como digo, de prevención y de erradicación de la violencia de género. Oye, los casos sistemáticos, ya enero lleva, casi 17 en lo que va, casi 17 va. Lleva casi 17 así mujeres es, muertas. asesinadas. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tolerar esto? Perdón, doctor Eusebio, parece tan sencillo el planteamiento que usted hace, como tan lógico, que a veces yo me pregunto y se pregunta gente que nos está mirando, ¿y por qué el problema sigue en incremento? ¿Por qué no han resuelto el problema de la violencia de género? ¿Por qué los feminicidios siguen pululando en las primeras páginas de los periódicos? ¿Por qué ese dolor tan desgarrador está llegando a las familias dominicanas? No solo de clase media, baja, también clase alta está tocando esos feminicidios. Usted habla de integrar salud pública, educación, el Ministerio Público, en este caso Interior y Policía, la policía, integrar un sistema completo donde se pueda prevenir este tipo de acción. Pero no hemos logrado dar pie con bola, doctora, no hemos logrado. Y por supuesto que también hay que hablar de la salud mental, de la salud mental, de psiquiatras, de psicólogos, de ese personal interdisciplinario del que habla el Código del Menor y del que habla del que habla la teoría de derecho familiar para acompañar las familias. Pero son muchas cosas que faltan, son muchas cosas que faltan, porque uno de los problemas nuestros es que queremos comenzar a resolver los problemas en la cúspide y no en la base de la sociedad. Yo planteo también. Siga. Sí, no puede continuar, continúe. Puede no continuar. Planteo también. Los programas en vivo son así. Que hay que organizar también el sistema judicial. Yo soy profesora de Derecho de Familia, con muchos años en la UAS, ahora soy jubilada, soy profesora de maestrías. Pero el tribunal importante, como en la Suprema Corte de Justicia, es el juzgado de paz. Hay países donde han reducido la violencia, como en Chile y en otros, que han reducido la violencia, pero es porque han multiplicado estos tribunales comunitarios para dirimir los conflictos ahí mismo, al lado del hogar. Exactamente. En torno al hogar, en el barrio. Sí, que llegue más lejos. Donde se da el conflicto. Claro. Ciertamente, la violencia sigue aumentando, no obstante a la ley, no obstante a que existen también entidades gubernamentales de respuesta a ellas, porque yo he mandado mujeres al ministerio y he visto que algunas respuestas. Entonces, pero no es suficiente. Este es un problema de la sociedad en su conjunto, y la sociedad en su conjunto tiene que admitirla, pero con una dirección eficaz. Es así. Doctora, yo siento que hay una carga excesiva vinculada al quehacer legislativo. Usualmente cada candidato o candidata que pretende llegar al Congreso habla de las tres funciones fundamentales que tiene ese cuerpo: legislar, fiscalizar y representar. Sin embargo, la mayoría viene con un paquete de proyectos de leyes para enfrentar problemas sociales que a lo mejor se resuelven con políticas públicas montadas sobre la base de leyes ya existentes, posiblemente. Y vienen con poco aspecto derivado al quehacer de la fiscalización y al quehacer
de la representación. Y me gustaría ver si usted en esos dos últimos ámbitos tiene algunas iniciativas puntuales que pudiéramos socializar. Nosotros nos planteamos, y decimos porque somos docentes, nos planteamos hacer que los legisladores estudien los proyectos de ley. No que lo aprueben levantando la mano, sino que estudien los proyectos de leyes para que sean aprobados o rechazados con conciencia del legislador. Nos planteamos también, ya señalaba yo ahorita, la vinculación permanente con la circunscripción a la que vamos a representar, que es una especie de fiscalización del trabajo que nosotros vamos a hacer por parte de la propia comunidad. Entonces, de esa manera, nosotros pensamos hacer una labor diferente, distinta. Hay algunos legisladores que han hecho algún tipo de trabajo distinto, que han estado haciendo algunas denuncias, por ejemplo Dionisio Restituyo, Horacio, y se denota un trabajo de diputado diferente, distinto, porque efectivamente, como tú decías, no solo hay que estar presto a sentarse allí, a levantar la mano, a escuchar o a aprobar los proyectos, también hay que ver, hay que examinar si esos proyectos de leyes que han sido aplicados están siendo verdaderamente aplicados, a pesar de que no es la función del legislador el que va a aplicar la ley, entonces es el juez, pero sí necesitamos legisladores y legisladoras de nuevo tipo que estén mucho más conectados con los problemas de la sociedad, en la búsqueda de soluciones. Doctora, con su permiso tenemos que ir a un corte comercial. Señores, conversamos con la doctora Eusebio Gautreaux, quien es candidata a diputado por el partido Patria para Todos, por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Vamos a la pausa y seguimos con esta interesante conversación. Amigos televidentes, continuamos con este programa y esta interesante conversación con la doctora Eusebio Gautreaux, quien es candidata a diputada. Dora Eusebio Gautreaux. Doctora Eusebio Gautreaux, así mismo Dora Eusebio Gautreaux, quien es candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Patria para Todos. La doctora Dora Eusebio ha estado manejando algunos de los proyectos que tienen carpeta o propuestas de ser favorecida con el voto de los dominicanos para ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Ella habla de esa diferencia de los legisladores, de ir y cambiar un poco la temática del Congreso Nacional. Me gustaría en esa parte usted me ayude a entender, doctora, si 2 o 3 de los diputados actuales lo ha hecho diferente y usted entiende de que han hecho una gestión apartada a lo normal, a los lineamientos normales que nos acostumbramos. ¿A qué se debe, y perdónenme, que ese tipo de diputados, candidatos con ese perfil, no logran tener tal vez la aceptación del público, del votante, a la hora de ir a las urnas y ser elegido para ser miembro del Congreso de la República? ¿O es que está faltando un canal de comunicación para que ese mensaje llegue al votante y que el votante pueda elegir cuál es el mejor candidato o candidata que lo represente dignamente como diputado o senador en el Congreso Nacional? En la República Dominicana no vive su mejor momento político. O sea, que hay una tendencia al voto clientelar. La gente
y yo no la culpo, ha aprendido a negociar su voto particularmente, personalmente. Es decir, yo voy a votar por X partido de estos tradicionales, por el que tenga más posibilidades, porque necesito un empleo para mi hija o porque necesito un aumento de salario personal. Entonces, en ese trayecto la gente está olvidando lo que es el consenso colectivo, está olvidando lo que es sus derechos como ciudadanos, sus demás prerrogativas políticas y sociales, porque finalmente el empleíto es de unos pesos que si acaso llegan a 20,000 pesos, 30, 20, pero que no alcanza ni siquiera la canasta familiar. Entonces, en ese orden, tenemos que hacer un trabajo profundo y serio para lograr que se manifieste ese despertar de la gente, porque la gente no lo hace por ingenuidad, lo hace por posibilidad. Ciertamente también hay que admitir que ha costado mucho esfuerzo trabajar con la gente, y te voy a decir algunas cuestiones hasta personales. Yo milité hace muchos años, o sea, yo vengo militando en grupos hace muchos años, incluso ya yo fui candidata a la UPA en el 78 a diputada, pero me he dado cuenta también que nosotros, la gente de este tipo de pensamiento, se ha pasado la vida trabajando en organizaciones populares, sociales, creándole líderes a los otros partidos. Por eso hoy decidimos dar este paso, el paso de lanzarnos y de trabajar profundamente presentándole una opción política al país, que ojalá en el futuro podamos confluir con esas otras organizaciones que también están presentando candidaturas. Lo que sí que nosotros también tenemos la decisión, dos tipos de decisiones, de no aliarnos con esos partidos tradicionales, porque ese tipo de partido bisagra lo que hace es que se consume dentro del mismo ambiente político tradicional. Y en segundo lugar, no se observa la diferencia, la gente entonces no puede captar la diferencia entre un discurso de grupos progresistas y de izquierda a un planteo de un grupo que aún manteniendo este pensamiento, pero debe callar porque está llevando acuerdos políticos con esos partidos tradicionales. Además, nosotros no estamos recibiendo dinero de la Junta Central Electoral, que nos correspondería por ser un partido aprobado, porque no somos partidarios de que se gaste esa cantidad de dinero, como 900,000 millones de pesos, casi 1,000 pesos para la candidatura presidencial. Con eso se podrían resolver muchos problemas del país. Entonces, marcamos la diferencia y queremos que la gente lo sepa y que lo pueda observar. Doctora, y en ese aspecto, tenemos una queja permanente de que los partidos políticos se han ido convirtiendo en corporaciones privadas. Tenemos una queja permanente de que el narcotráfico, los dineros ilegales, entran a los partidos políticos. Y entonces yo he hablado esto con el doctor Severino, no entiendo cómo, si el Estado no patrocina, que debe ser la única financiación que durante un tiempo debieran recibir los partidos, para ver si los recuperamos y dejan de ser corporaciones y se convierten en instrumentos al servicio de sus electores. ¿Cómo lograrlo si entonces el financiamiento va a ser privado? En el caso de ustedes, no tienen recursos para hacer una campaña actualmente. Y sus potenciales financiadores tampoco tienen recursos para financiarlo. ¿Cómo lograr entonces armonizar esto? Yo tengo seria preocupación con esa propuesta, de verdad. Es muy difícil y hay muchos países en el mundo donde los partidos no reciben financiación del Estado. O sea, en el pasado eso no era posible aquí y sin embargo las elecciones se hacían.
Ese es un asunto que deberá... Pero ustedes tomen en cuenta que los partidos, los funcionarios electos, los funcionarios designados, responden a que lo financia, no a la sociedad que le vota. ¿Cómo conjugamos eso? Ese es el gran desafío. Sí, es un gran desafío porque la ley de financiación de partidos no ha logrado su propósito, que el propósito era que no se recibiera dinero de empresarios con negocios turbios o de personas que trabajan en el narcotráfico. No se ha logrado el propósito. Entonces, esa ley tiene que ser revisada porque también distribuye de una manera muy desigual el presupuesto. O sea, nosotros concurrimos a las elecciones en unas condiciones de desigualdad increíbles, o sea, son preocupantes ciertamente. Y mucho más renunciando usted al derecho a recibir los fondos. Bueno, yo voy a seguir presentando. Sí, continúe. Doctora, siga. Nosotros nos planteamos la reintroducción de las políticas públicas en el sistema educativo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación las eliminó. Nosotros consideramos que es adecuado educar en género al niño en la escuela, pero decimos con una atención. Nosotros no nos planteamos la reorientación sexual de los niños en la infancia. O sea, no nos estamos planteando eso. Nos planteamos una educación de género, una educación donde se admita que hay diferentes tipos de sexualidades, pero sin condicionamiento alguno para la infancia. Un proyecto de ley de nuevos empleos de mejor calidad y con salarios más adecuados para las mujeres y para los hombres también, pero que esa escala salarial sea revisada cada 2 años, de manera que podamos darnos cuenta de cómo realmente las mujeres reciben salarios inferiores con respecto al hombre. La implementación legal, y esto es muy importante, de programas para la madre soltera. Esto es incluso el producto de una investigación que hice y de un libro que pienso publicar prontamente, que se llama Teoría Feminista, el estudio de la genealogía, del surgimiento del feminismo en el país y de la adaptación del feminismo al Caribe y a la dominicanidad, porque ciertamente nosotros nos nutrimos de los feminismos europeos y estadounidenses, pero la verdad es que hay entre nosotras diferencias, porque ellas no tienen el mismo grado de dependencia económica que tenemos nosotros de los países más desarrollados. No tienen esos niveles de dependencia. Las contradicciones son diferentes. Los salarios, la canasta familiar, la vida de la mujer dominicana, caribeña, latinoamericana es muy distinta. Entonces, ¿por qué no lo planteamos por ley? Lo planteamos por ley porque los gobiernos dominicanos dan el bono gas, el bono luz, 500 pesos o 1,000 pesos para la hija que está estudiando en la secundaria, pero nosotros lo vamos a plantear como un derecho, como el derecho que tiene la mujer madre soltera, porque hay una gran cantidad de mujeres que son madres solteras en este país. Y esa estadística, en lugar de disminuir, crece. Cuando yo comencé a estudiarlo, era mucho menor, y hoy ni siquiera me atrevo a decir hasta cuánto asciende, porque ni siquiera lo creo, pero es más del 50%, es más del 60% de las mujeres que encabezan familia con relación a las otras que viven en pareja. Nos estamos también planteando un programa de atención remunerada para aquellas familias que tienen personas con discapacidad. O sea, la Constitución de la República incluso se plantea maneras de disminuir la desigualdad
y de que las leyes tienen que hacer acopio de estos planteamientos constitucionales. Entonces la mujer es la cuidadora, es la que cuida el padre si está enfermo, el hijo, el hermano, ella es la cuidadora. Entonces es necesario que esa persona sea remunerada, pero también la familia que generalmente tiene que llevar muchos gastos para poder suplir la discapacidad del miembro de la familia. Doctora, nos quedan 2 minutos y no sé si ya terminó el grupo de propuestas que tenía. Por si le falta una, aprovechemos y la presentemos, aunque después en otro programa podamos discutirla. Bueno, me planteo reintroducir la alternabilidad y eliminar el voto preferencial porque afecta a la cuota femenina. Me planteo un proyecto de seguridad ciudadana que introduzca un cambio de modelo policial y penitenciario. Y finalmente me planteo promover junto a la sociedad civil un proyecto de ley que luego de estudios gestione la organización del tránsito en Santo Domingo. Bien, ahí están entonces presentadas las propuestas. Vamos a ver cómo usted se va a hacer para conectar con sus electores de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es la más fácil porque es donde menos se puede practicar el clientelismo, aparentemente, porque aquí todo el mundo anda con el bendito cuchillo en la boca, hasta los que más tienen, son insaciables, todos los días quieren más. Es así, es así. Pero ahí están sus propuestas. Muchas gracias. Vamos a desearle suerte y que pues el 19 de febrero pues los dominicanos voten por esa propuesta que usted tiene de un legislador diferente, de un representante diferente, aunque no hemos acostumbrado el montón a que todo da lo mismo, pero sé que usted tiene una propuesta diferente y ojalá pues cuente con el apoyo del dominicano cuando vaya el 19 de febrero. Doctora Dora Eusebio, gracias de verdad por aceptar la invitación aquí en Cerrando la Noche. Encantada, me he sentido muy bien con ustedes. Qué bueno, gracias, esa es la idea. Y ahora conversamos con la doctora Dora Eusebio Gotró, quien es candidata a diputada por el partido Patria para Todos, por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana. Caramba, se me...